los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. ¿Y ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar? Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar, pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz. Unir consiste en que los pueblos se dejen manipular del engaño y de la mentira de quien tiene el poder. ¿Será que unir será mantener sociedades acalladas en sus derechos, en sus reclamos? Responderles quizás disparándole con los gases lacrimógenos a los ojos. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960, en donde vivió hasta su bautizo. A los 9 meses, su padre lo trajo a Bogotá. A sus 8 años aún no tenía conciencia plena de eso que lo hizo descubrir 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba o la hojarasca. Los Petro habrían llegado hacia mediados del siglo XIX a las sierras del Sinú, exactamente a San Pelayo y a Cereté, porque el apellido se quedó ahí, no se extendió a otros lugares. Por la fecha de nacimiento de su abuelo, 1898, en San Pelayo, Córdoba, su familia debió llegar de Saona, en el norte de Italia, a mediados del siglo XIX. Estudió en el Colegio San Felipe Neri, en Los Alcázares. Un día, al salir y no mirar de los dos lados al cruzar la calle, fue arrollado por un auto. El mismo conductor lo llevó a un hospital y cuando lo atendieron, se dieron cuenta de que solo tenía una clavícula lesionada. Fue un lector ávido. En su adolescencia ya leía las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, así como novelas quizás muy avanzadas para su edad, como Miguel Strogoff de Julio Verne. En primaria y más adelante, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. También estudió en el Colegio San Juan Bautista de La Salle, donde la educación era evidentemente franquista. En 1970, cuando terminaba su primaria en Zipaquirá, ocurrió un hecho político del que fue espectador. Su mamá le contaba sus cuentos para que se tomara la sopa. No solo le hablaba de los romanos, sino también de Gaitán. Le decía que ese señor era un luchador, que lo habían matado y era del pueblo, y él también era del pueblo y del pueblo de Gaitán. Ella era mucho más política que su padre, quien se jactaba de ser laurianista. Ella, en los años 60, se volvió parte de la ANAPO del general Rojas Pinilla, y así lo amarró a esa raíz de la historia real de Colombia. Cuando llegaban los martes, el día de hacer mercado en la plaza, ella se reunía ya con activistas y traía a la casa el periódico Mayorías. Una vez encontró en un ejemplar un afiche de la bandera azul, blanca y roja de la ANAPO, y Gustavo Petro lo amarró en su cuarto, sin imaginar la importancia que esa bandera iría a tener después en su vida. A su padre no le gustó mucho el afiche, pues decía que en las elecciones presidenciales iba a votar por Misael Pastrana y no por el general Rojas Pinilla. A Petro le agradaba el pensamiento político de su madre. El día de las elecciones, el 19 de abril de 1970, Gustavo Petro cumplió 10 años. La presidencia la disputaban el general Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Gustavo escuchaba los boletines de la emisora Todelar de Bogotá y llevaba las cuentas en una libreta. Al día siguiente, cuando se despertó, prendió la radio y siguió haciendo las cuentas de los boletines. Pero ya se había anunciado que el ganador era Pastrana. Esa noticia era inexplicable para todos, el conteo había sido alterado. Ese fraude significó muchas cosas para Colombia. Por supuesto, el surgimiento del M-19, a donde Petro más adelante iba a militar. Ese hecho sublevó y colmó la paciencia de miles de jóvenes que ya estaban sintonizados con los vientos de cambio que se habían iniciado en los años 60, como la Revolución Cubana, la primera ola feminista y el surgimiento del movimiento de los derechos civiles, hechos que pusieron a los jóvenes en primer plano.
El 19 de abril de 1974, mientras cursaba su cuarto de bachillerato, sucedió un hecho histórico para el país. Surgió el movimiento 19 de abril, el M19, que fusionaba justamente las discusiones que salían de los círculos estudiantiles de izquierda revolucionaria con la historia real de Colombia. La primera acción militar con la que el M19 se dio a conocer fue la recuperación de la espada de Bolívar, un gesto muy simbólico. Ese mismo día se tomó el Consejo de Bogotá y se reivindicó como movimiento anapista que denunciaba el fraude electoral del año 70. El movimiento lo conectó a él con la realidad del país, con la historia de su madre sobre Gaitán, Bolívar y la Napo. Fue como si hubiera tocado una cuerda de guitarra que acongojaba, que hacía resonancia con algunas fibras intensas dentro de su ser. Se graduó del colegio a los 16 años, de donde querían expulsarlo y donde le fueron negadas las condecoraciones, en una institución conservadora en donde le miraban de reojo por ser de izquierda y no le entregaron sus méritos por ser comunista. Petro sacó uno de los ICFES más altos del país con un puntaje de 580 sobre 650. Esto llevó a Petro a estudiar economía en la Universidad de Externado. Petro y otros amigos en el bachillerato habían fundado un grupo con ideas revolucionarias al que llamaron el JG3. El grupo se llamaba así porque esas eran las iniciales de sus fundadores. En un comienzo el JG3 no militaba en ninguna organización, simplemente se preparaban para lo que creían que iba a ser la revolución en Colombia. En la peña de Guaita, ubicada entre Tabio y Tenjo, famosa por las apariciones de ovnis, allí Petro juró con una bandera del JG3 iniciar lo que consideraban como su juramento a la lucha revolucionaria. Gracias al activismo obrero que empezó a ganar el JG3, fueron contactados por militantes del M19, quienes los empezaron a considerar como buenos candidatos para ser parte de la organización en Zipaquirá. En ese momento tenía 18 años. Corría 1978 y llevaba 2 años en la universidad. La idea de unirse al M19 le causaba cierto temor. No era un asunto cualquiera, era entrar a una cuestión armada. Sabía que los mensajes de ese movimiento entraban como un cañón en las almas de los colombianos. La revista Cromos había hecho una encuesta y el 80% de la población simpatizaba con el M19. Petro se leyó el documento de la quinta conferencia del M19 en 1978. Desde un punto de vista racional, su tesis era muy lógica y popular. Había que reivindicar la historia patria, el alma popular. Para él, lo difícil era tomar la decisión de armarse. El año en que entró al M19, llegó a la presidencia Julio César Turbay Ayala. Su gobierno fue profundamente represivo y militar, y sus enemigos principales fueron estas organizaciones que empezaron a aparecer en el país. En ese contexto, Petro ingresó al M19, en medio de la represión del gobierno de Turbay, quien por poco acaba con el M19 obligándolos a irse a las montañas. La nueva referencia para el movimiento pasó a ser Centroamérica y por eso muchos integrantes se fueron a pelear en la revolución sandinista. Hasta ese momento su vida había sido tranquila. Nunca había corrido un riesgo y solo había disparado un arma una vez, en la casa de su abuela por accidente. Sabía hablar de la revolución y de la importancia de organizarse con los obreros, entre rondas de cervezas, pero no más. Ahora el riesgo era inminente. En el M19 no podía identificarse como se llamaba en la vida real. Entonces, allí decidió llamarse Aureliano, en honor a Aureliano Buendía, personaje del libro 100 años de soledad. Pasaba de sus 21 años apenas y ya estaba involucrado en la política de Zipaquirá, primero como personero, luego como concejal. Era militante clandestino del M19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal. En Zipaquirá escribía comunicados y los metía por debajo de las puertas en unas frías noches. A las 11 de la noche, dijo Petro sobre algunas de sus primeras acciones como militante clandestino del M, como denominaban al M19. Para 1984, el presidente Belisario Betancur decretó de nuevo el estado de sitio debido a la violencia que seguía sin dar tregua en el país, ya que había presencia activa de varias guerrillas que ponían en jaque al gobierno colombiano. Ese año, el M19 hizo el primer esbozo de un proceso de paz propuesto al gobierno de Belisario Betancur, 1982 a 1986. La guerrilla pidió, entre otras condiciones, levantar el estado de sitio, que era la modalidad de gobierno en Colombia continua durante 25 años.
Y mientras llevaba su doble vida, Petro en 1984 aceptó ser militante del M-19 tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno de Betancourt y pasó 1 año y medio en prisión por orden de la justicia penal militar. Trataba de mantenerse en Zipaquirá de manera clandestina, lo cual era muy difícil. A la postre fue capturado bajo un decreto de estado de sitio, fue llevado a prisión, eso significa que no fue condenado en términos jurídicos, ni fue procesado por un juez ni por la justicia, simplemente podíamos llamarle arrestado y por decisión de un coronel del ejército, arrestado por 16 meses por la justicia militar. El M-19 tiene a cuestas una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Colombia. Esta guerrilla tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, en el centro de Bogotá. Durante los 2 días, los insurgentes retuvieron a 350 rehenes, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes, mientras el edificio ardía en llamas. Tras el operativo militar para retomar el control del edificio, murieron 98 personas y 11 más fueron declaradas como desaparecidas. Los adversarios políticos de Petro le achacaban haber sido parte de lo que ahí ocurrió, considerado como uno de los episodios violentos más trágicos en la historia de Colombia. Pero Petro sostiene que él no participó en esa toma. Cuando sucedieron los hechos de la toma violenta al Palacio de Justicia y la retoma aún mayor, mucho más violenta del estado del Palacio de Justicia, Petro estaba siendo torturado en una caballería del ejército en la ciudad de Bogotá. Era un muchacho en aquel entonces y fue a parar a la cárcel después de la tortura. En el año 1985 fue capturado en el barrio Bolívar de Zipaquirá por porte ilegal de armas que tenía relación con su actividad en el grupo armado. En el año 2002, mientras era senador de la República, denunció de una infiltración paramilitar en gran escala, planificada, organizada con un exclusivo propósito: frenar procesos que afectaban a los paras y a sus aliados dentro del Estado. Por ese motivo, su vida estuvo en un gran riesgo y se vio obligado a reunirse cara a cara con el mismo Carlos Castaño, a quien dejó indefenso ante sus argumentos. Como senador, Petro fue parte de la oposición al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a quien señaló de tener nexos con el paramilitarismo. En 2005, en la Cámara de Representantes, Petro reveló que la campaña presidencial de Uribe en el 2002 había recibido apoyo económico de Nilce López, conocida como La Gata, condenada posteriormente por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. El 17 de abril del 2007, el senador Petro llevó a cabo en la plenaria del Congreso un debate sobre el asconvivir y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia. Durante el debate, Petro cuestionó la actuación del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez frente al fenómeno cuando era gobernador de ese departamento. Presentó una fotografía del hermano del presidente, Santiago Uribe, donde aparece junto al narcotraficante Fabio Ochoa. En las elecciones del 2018 perdió ante un aparecido Iván Duque que puso a Álvaro Uribe Vélez para prolongar su poder y su escudo ante la justicia. El Mono Jojoy fue jefe militar de las FARC, era considerado un hombre violento y de drásticas decisiones. También era un cuadro incorruptible, un comunista integral y uno de los rebeldes más radicales. Probablemente el más sanguinario de la organización guerrillera, nombrado para Colombia como el símbolo del terror. El nombre real de Mono Jojoy era Víctor Julio Suárez Rojas, pero también se hacía llamar Jorge Briceño Suárez. Nació en Icononso, Tolima, el 2 de enero de 1953. Desde temprana edad mostró interés en las luchas políticas y se unió a movimientos revolucionarios, marcando el inicio de su carrera en el activismo. Su familia era de origen campesino y debido a la fuerte violencia partidista que azotó al Tolima, se desplazó hacia la zona del Sumapaz en Cundinamarca. Tenía entonces 6 años de vida, donde vivió en Cabrera, hasta aproximadamente la edad de 8 o 10 años. Previo a su ingreso a esa edad al movimiento insurgente contra los gobiernos del Frente Nacional. Su madre era Romelia Rojas, su padre, un guerrillero de Juan de la Cruz Varela llamado Noé Suárez Castellanos. El padre y la madre eran militantes comunistas. En el páramo del Sumapaz, Jojoy estaba vinculado a los pioneros comunistas y luego, siguiendo el ciclo, se hace militante de la Juventud Comunista siendo adolescente.
por responsable en el cumplimiento de las tareas que le encargan. Empieza a gozar del aprecio de Marulanda y de Jacobo Arenas y se convierte en un propio correo de los jefes guerrilleros. Es en esta época aproximadamente de 15 años. Según palabra del Mono, ingresa temporalmente por 2 años. Carecía de estudios académicos, pero su maestro en las FARC fue Pablo Catatumbo. En 1979 fue seleccionado junto con otros guerrilleros a formar la escuela móvil directamente al mando de Manuel Marulanda Vélez. Se abrió camino hasta convertirse en jefe de escuadrón y luego comandante de compañía. Su valiente enfoque llamó la atención del comandante máximo de la guerrilla, Pedro Marín, alias Tiro Fijo, quien se convirtió en su mentor y fue el responsable de su meteórico ascenso a través de las filas. Fue ampliamente conocido por el alias de Mono Jojoy. Según información del Departamento Administrativo de Seguridad, fue apodado de esta manera por varios subalternos cuando dirigía como comandante del denominado Bloque Oriental, por su facilidad para escabullirse de sus perseguidores, al igual que lo hace una especie de gusano selvático a la que se conoce como mojojoy. Retomando, su actividad en las FARC comenzó en la región de la Sierra de la Macarena, donde organizó el ataque contra una patrulla del batallón Cazadores, en el que murieron 24 soldados. En 1983 fue nombrado jefe de seguridad de Jacobo Arenas y le entregaron a su mando 2 escuadras del Frente 7. En la época de los acuerdos de la Uribe, se decía que el Mono Jojoy sería el sucesor de Tiro Fijo, pero este apenas se encargaba militarmente de cuidar una zona, aunque ya ofrecían una suma fuerte de dinero por su cabeza. Tiempo después, en 1989, el entonces comandante del Frente 7 de las FARC fue descubierto por Jacobo Arenas comercializando con pasta de hoja de coca en la serranía de la Macarena y fue sancionado. En su reemplazo temporal se asignó a Mono Jojoy y fue desplazado hacia el Guaviare. Luego fue puesto el comandante del Frente 27 de las FARC, uno de los frentes madres de las FARC creados por Jojoy. Meses después se crearon los frentes 43 y 44 en el sur de Meta, donde Jojoy inició así su carrera de ascenso. Allí en el Meta lograron victorias contra las fuerzas militares, donde la guerra sucia contra la Unión Patriótica conlleva la radicalización de las FARC. El Mono Jojoy se destacó como comandante militar y estratega maestro dentro de las FARC. Supervisó numerosas operaciones guerrilleras, participó en tomas de rehenes y desplegó tácticas audaces que hicieron que su nombre resonara en todo el conflicto armado colombiano. Tras la muerte de Jacobo Arenas en 1990, el Mono Jojoy ingresó al secretariado y se convirtió en el comandante del Bloque Oriental. Más tarde creó una escuela para entrenar unidades especiales que utilizaban tácticas al estilo de Vietnam, continuando con las participaciones en varios ataques importantes a bases militares en el sur y el oriente de Colombia, lo cual cambió la cara del conflicto colombiano. Su imagen se volvió famosa cuando no existían acercamientos de paz con el gobierno y la confrontación se incrementaba. Su visión estratégica para los conflictos y la sangre fría le permitieron ascender rápidamente en las filas insurgentes y comandar operativos importantes en la serranía de la Macarena, zona donde tuvo su principal campamento varios años y donde terminó perdiendo la vida. En 1991 protagonizó el asalto a la base militar de Girasoles. En 1994 planeó la baja del general Carlos Julio Gil Colorado y en 1995 dirigió acciones simultáneas contra la base de antinarcóticos en San José del Guaviare y las instalaciones del batallón Joaquín París, en el sur de Colombia. Además, en noviembre de 1998 lideró la más importante operación de la historia de las FARC al ocupar durante 3 días la ciudad de Mitú, capital provincial del departamento de Vaupés, donde murieron 37 personas y 56 miembros de la fuerza pública fueron tomados como rehenes. Semanas después, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana otorgó a las FARC una zona desmilitarizada que abarcaba 5 municipios del sur de Colombia, con una extensión similar a El Salvador o Suiza, para negociar la paz. Por sus posiciones duras y declaraciones prepotentes en aquellos diálogos de paz, se ganó el apelativo de símbolo del terror, convirtiéndose en uno de los guerrilleros más odiados por las autoridades y en el principal objetivo de las fuerzas del Estado, tras la ruptura de las negociaciones. Fue implicado junto con los demás miembros del secretariado de las FARC por el gobierno de Colombia en el atentado al Club El Nogal. Estos hechos dejaron 36 muertos
muertos y más de 200 heridos. Por este acto múltiple fue condenado a 40 años de cárcel. También fue acusado de la captura de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de haber creado en la selva los campos de concentración, donde centenares de policías, militares y civiles estuvieron encerrados durante años en jaulas de palos y alambres de púas. El Mono Jojoy también estuvo en el centro de las actividades de narcotráfico de las FARC, además de adueñarse de gran parte de la producción de coca del país. Muchos frentes de las FARC, bajo el mando del Mono Jojoy, crearon sus propias redes de distribución del producto en Venezuela y Brasil. Según información recopilada desde 1987, al Mono Jojoy se le atribuyeron 105 acciones terroristas como emboscadas, incursiones a localidades, rehenes de políticos, industriales, ganaderos y capturas de aviones. También pesaban sobre él acusaciones de inducir sabotajes y atentados contra oleoductos, activación de artefactos y ordenar bajas selectivos e indiscriminados contra civiles, políticos, militares y policías, entre otros delitos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su arresto o condena, sumando que el gobierno nacional de Colombia ofrecía $1.000 millones colombianos como recompensa por la captura del jefe guerrillero, unos $500.000 de la época. Alias Mono Jojoy fue considerado como uno de los guerrilleros más radicales del ala militar. Impartió la orden de exigir la renuncia a los alcaldes y a centenares de funcionarios de municipios colombianos. En sus palabras decía: raptar o ajusticiar a quien no renuncie a su cargo en cualquier rincón del país. Desde el año 2007, el estado de salud del Mono Jojoy era grave y estaba deteriorándose, por lo que podría haber entrado en una fase terminal. Se encontraba moribundo en un campamento clandestino de la selva colombiana, como consecuencia de una diabetes crónica maltratada, aunque fuentes dicen que sí estaba enfermo, pero no al punto de estar moribundo. Finalmente, el Mono Jojoy fue dado de baja el 22 de septiembre del 2010, al marco de la Operación Sodoma de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Militares de Colombia. Cayó abatido el jefe del bloque oriental por un ataque aéreo en la región de la Macarena. Los intentos combates después del bombardeo duraron más de 24 horas. En la Operación Sodoma participaron cerca de 30 aviones entre Cafir y Super Tucanos y unos 27 helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de la aviación del Ejército. El desembarco de policías y tropas se produjeron a unos 26 kilómetros del sitio. Finalmente, allí Jojoy murió tras un fuerte bombardeo en su campamento, que incluso tenía un búnker de protección. La baja del Mono Jojoy resultó en una disminución temporal de la capacidad militar de las FARC, pero la organización continuó operando. El legado del Mono Jojoy perdura como parte integral de la compleja historia de Colombia, destacando las interconexiones entre la guerrilla, el comercio ilícito y los conflictos políticos. Carlos Pizarro León Gómez fue un guerrillero y político colombiano, máximo comandante del grupo guerrillero M-19 entre 1986 y 1990. Nació el 6 de junio de 1951 en Cartagena de Indias, en el seno de un hogar acomodado y de raíces conservadoras. Hijo del almirante Juan Antonio Pizarro y Margot León Gómez, estudió en varios colegios, tanto laicos como religiosos. Luego entró al Colegio de La Salle en Bogotá, donde se gradúa como bachiller. En 1969 inició sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tras participar en movimientos estudiantiles. Pizarro fue expulsado de la universidad por orquestar una huelga, la única en la historia de esa institución. Entonces ingresó a la Universidad Nacional, aunque finalmente abandonó sus estudios para entrar en la insurgencia. Pizarro era miembro de la Juventud Comunista Colombiana y en 1972 se enroló en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, debido a discrepancias con los altos mandos del grupo, decide desertar el 11 de septiembre de 1973 y junto a Jaime Batemán, Álvaro Fayad, Luis Otero Cifuentes, Vera Grave, Iván Marino Espina y otros crean el movimiento 19 de abril. El M-19 se definía como guerrilla
guerrilla urbana, nacionalista, bolivariana y socialdemócrata. En un acto clandestino, el 17 de enero de 1974, el M-19 roba de la Quinta de Bolívar en Bogotá la espada del Libertador, la cual se convierte en el símbolo de lucha bajo la consigna «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha». Otro acto fue el robo de 5.000 armas del Ejército Nacional en el norte de Bogotá, el asalto al Cantón Norte, pero la persecución desatada durante el gobierno de Julio César Turbay, el cual causó el encarcelamiento de casi todos sus líderes. Fue capturado el 14 de septiembre de 1979 en Alto de Nogales, Santander, junto a su primera compañera, donde fue sometido a cuestionamientos por medio de tortura y luego es trasladado a la cárcel de La Picota de Bogotá, lugar donde estaban sus compañeros. Permanece detenido 3 años, donde asimismo es juzgado por el Consejo Verbal de Guerra, junto con más de 150 compañeros. Salen libres en 1982, a principios del gobierno de Belisario Betancur, tras aprobarse la ley de amnistía que dejó libre a más de 1.200 presos, en su mayoría condenados por rebelión. En 1983, tras acogerse a la amnistía decretada por Belisario Betancur, viaja a Cuba, donde pasa una temporada con su familia. Después de la amnistía, Pizarro continuó insistiendo al gobierno en el establecimiento de un diálogo de paz, a su vez que es nombrado vocero del grupo durante los diálogos de paz con Betancur. A pesar de la intención de dejar las armas, Pizarro dirige la batalla de Yarumales contra el Ejército Nacional, después de que este atacara a sus principales cabezas amnistiadas o en tregua, y el campamento también en tregua en Yarumales. Esta fue la confrontación más larga en la historia de Colombia y la primera defensa de posición exitosa de una guerrilla en Colombia. A principios de 1985, como segundo comandante, Pizarro anuncia rota la tregua y el reinicio de operaciones militares. El 6 de noviembre de ese mismo año, Álvaro Fayad, como comandante máximo del M-19, ordenó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá y el secuestro de los magistrados de los altos tribunales. El M-19 siempre adujo que el objetivo de la toma era realizarle un juicio político al presidente por incumplir los acuerdos y para obligar al gobierno a negociar la paz. Otra versión en el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia apuntan a que supuestamente el capo Pablo Escobar les habría pagado la suma de $2 millones de acuerdo con la supuesta solicitud expresa de Carlos Pizarro, asesinado años después, al parecer por orden de Carlos Castaño, quien supuestamente le habría exigido $1 millón por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y $1 millón adicionales por destruir todos los archivos y expedientes. Pizarro declaró posteriormente que la toma había sido un error por parte del movimiento guerrillero. Además, antiguos miembros de la guerrilla niegan cualquier participación por parte de los capos. En 2020, ante la Comisión de la Verdad, exmilitantes del M-19, como Oti Patiño y Vera Grave, reconocieron que la toma fue una decisión errada, pero que de ninguna manera fue financiada por Escobar, ya que fue un operativo con objetivos políticos, teniendo en cuenta el contexto político y militar del M-19, la situación financiera del grupo, la falta de armamento pesado en la toma, y a la guerra con el muerte a secuestradores y el cartel de Medellín, aparentemente culminaba en tregua tras negociaciones entre Escobar e Iván Marino Ospina. La existencia de copias de los expedientes y de las solicitudes de extradición en la Cancillería y en la Embajada Americana desvirtúa que la quema de expedientes fuera la razón de la operación guerrillera, además de la realización de investigaciones en cursos contra militares y abusos de los mismos durante el Estatuto de Seguridad realizados por la Corte Suprema de Justicia. Como resultado de la toma y la retoma por parte de la fuerza pública, murieron por lo menos 53 civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y varios guerrilleros, además de varios desaparecidos por las fuerzas militares. La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 13 de marzo de 1986, Álvaro Fayad fue abatido en un operativo de la Policía Nacional de Colombia en el barrio Quinta Paredes de Bogotá, mientras el 24 de julio de 1986 murió asesinado Gustavo Arias Londoño Boris, en Antioquia, donde había sido detenido por la Policía Nacional de Colombia, cuando se dirigía a
una reunión de comandantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Tras el debilitamiento del M-19, Pizarro ordena el secuestro del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Para la liberación de este, Pizarro presenta un pliego de 11 propuestas, entre ellas un cese al fuego, una cumbre de salvación nacional y una asamblea nacional constituyente. Así empezó a gestarse el proceso que condujo al M-19 a declinar las armas. Durante el cautiverio de Gómez hubo un intenso intercambio de cartas entre el comandante y el dirigente, y finalmente Gómez es liberado 2 semanas después. El 1 de septiembre de 1988, el presidente Virgilio Barco anunció la Iniciativa para la Paz, llamando a los alzados en armas a reincorporarse a la vida civil, lo cual se da por hecho en los primeros acercamientos al proceso de paz, los cuales terminan tras la firma de los acuerdos de paz del 9 de marzo de 1990. El M-19 se despide públicamente de las armas en el caserío de Santo Domingo, Cauca. El grupo guerrillero se transformó en un partido político nombrado Alianza Democrática M-19, donde Pizarro planteaba una política nacionalista en la cual la solución de los problemas del país partiera del estudio de la realidad colombiana, siguiendo los lineamientos bolivarianos respecto a una patria latinoamericana con la participación popular y en la que haya equidad social y económica. La política de Pizarro se centraba en la democracia entendida como la tolerancia y el respeto al pluralismo ideológico. Pizarro se presentó a las elecciones a la alcaldía de Bogotá en marzo de 1990 por la Alianza Democrática M-19, siendo las segundas elecciones de esa ciudad desde que en 1988 se estableció el mandato popular para alcaldes. En estos comicios, y pese a su corta campaña de menos de una semana, Pizarro obtuvo 70.901 votos de un total de 915.406, consiguiendo la tercera posición en los comicios ganados por el liberal Juan Martín Caicedo. Pese a esa derrota inicial, se presentó su candidatura a la presidencia para el periodo 1990-1994 con el lema "Entre todos cambiaremos la historia de Colombia, palabra que sí". Como candidato desmovilizado del grupo guerrillero M-19, siendo el primer comandante guerrillero colombiano en ser candidato presidencial, Pizarro recibió muchas amenazas de atentados. El 26 de abril de 1990, Pizarro tomó un vuelo a Barranquilla durante la campaña presidencial, siendo acompañado por los escoltas proporcionados por el Departamento Administrativo de Seguridad. Gerardo Gutiérrez Uribe alias Jerry logró ingresar al mismo avión y en pleno vuelo sacó del baño una metralleta con la que disparó provocando heridas a Pizarro, quien murió después en la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión Social. El lugarteniente fue asesinado por los escoltas. Su cadáver fue llevado a la Quinta de Bolívar, el lugar donde se dio a conocer el M-19 al robar la espada de Bolívar. El crimen no ha sido totalmente esclarecido e inicialmente se le atribuyó su autoría a Pablo Escobar. Sin embargo, en enero del 2010, el procurador delegado de Asuntos Penales Gabriel Jaimes, representando a la Procuraduría General de la Nación, afirmó que el exdirector de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, organismos de inteligencia de Colombia, Alberto Romero Otero, y el detective Jaime Ernesto Gómez tenían responsabilidad con el asesinato de Pizarro. La Procuraduría pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara a Romero, quien declaró no tener relación con el asesinato, pero aceptó haber sido contactado por el ex jefe paramilitar Carlos Castaño para entregarle información sobre atentados. 5 días antes de que se cumpliera 20 años de su asesinato en el año 2010, la Fiscalía General de la Nación de Colombia declaró el crimen de Carlos Pizarro León Gómez como un delito de lesa humanidad. Para la Fiscalía, la muerte de Pizarro hace parte de una serie de atentados contra la existencia física de los miembros del M-19 tras casi 15 años de combatir al Estado y reincorporarse a la vida civil. Salvatore Mancuso Gómez, conocido también por los alias del Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, es un excomandante paramilitar colombiano que hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y de las Autodefensas Unidas de Colombia. A finales de febrero del 2024, después de cumplir una pena de más de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, regresó a Colombia, donde fue designado como gestor de paz. Mancuso nació el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería.
en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. De padre italiano y madre colombiana, realizó estudios universitarios en ingeniería civil y administración agropecuaria, aunque no los terminó, y también estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Se casó de joven con una integrante de la alta sociedad cordobesa, dedicados a la ganadería y a la agricultura, con la que tuvo 3 hijos y de la que se separó en 1998, desde comienzos de la década de los 90, luego de ser extorsionado por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación mientras era administrador de varias fincas ganaderas. Mancuso comenzó a colaborar como informante del ejército colombiano en el departamento de Córdoba. Su labor con el ejército fue conocida por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, principales líderes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, un movimiento paramilitar que buscaba combatir la expansión de las guerrillas en esa zona de Colombia. En 1994, Mancuso se vinculó a las ACCU, donde se encargó inicialmente de tejer redes con políticos a nivel local y regional. En 1995 creó la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Convivir, Nuevo Horizonte, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Esta figura jurídica, decretada por el gobierno colombiano en 1994, permitía la conformación de cooperativas integradas por civiles para brindar colaboración a las fuerzas militares en temas de seguridad y orden público. A través de la Convivir Nuevo Horizonte y otras creadas por miembros de las ACCU, los paramilitares lograron acceder a armas y recursos y fortalecer sus redes políticas y militares. En el movimiento paramilitar de Magdalena y Cesar se encontraron con el problema de que no contaban con suficientes hombres, así que ellos se inventaron las operaciones Avispa, lo cual era colocar grupos pequeños que actúan en diferentes municipios, para que los ganaderos creyeran que era un grupo mucho más grande. De esta manera, las autodefensas lograron tener un crecimiento casi exponencial, posicionándose en Sucre, Bolívar, Cesar y el Magdalena. Sumándole a que Mancuso y los Castaño, en búsqueda de extenderse hacia la Guajira, se contactaron con diferentes narcotraficantes y contrabandistas para que los financiaran en dicho departamento. Para esto, se valió de alianzas con élites políticas, económicas y militares que posibilitaron el ingreso de los paramilitares a estas zonas. En 1997, los hermanos Castaño crearon las AUC, una federación de diferentes movimientos de autodefensas con presencia en diversos lugares de Colombia. Mancuso pasó a integrar lo que fue conocido como el Estado Mayor de las AUC y en 1999 estuvo a cargo del ingreso de las AUC al departamento del norte del Santander a través del bloque Catatumbo, con el fin de dominar las rutas del tráfico de ese lugar, las cuales estaban bajo el mando del ELN y las FARC. En el liderazgo de Mancuso y los Castaño, los paramilitares, para hacerse notar y atemorizar la población colombiana, perpetraron varias masacres, entre las cuales se encuentran la masacre del Aro, generada en el municipio de Ituango, Antioquia, cometida en octubre del 97. En donde perdieron la vida 15 personas, la masacre del Salado, cometida en febrero del 2000, donde le dieron de baja a más de 100 personas, siendo esta una de las acciones más sádicas por parte de las AUC, la masacre de Mapirapán, en donde se encontró una fosa de 78 cadáveres y se especula la localización de al menos 400 cuerpos más, lo que convierte a la zona en un auténtico campo de exterminio y genocidio. Tras la dimensión de Carlos Castaño como comandante general de las AUC en 2001, Salvatore Mancuso asumió un rol aún más preponderante dentro de la organización. A partir del 2002 acompañó el proceso de diálogo entre las AUC y el gobierno y posteriormente los procesos de desmovilización de los bloques paramilitares entre el 2003 y 2006. Mancuso, por su parte, se desmovilizó en diciembre del 2004, aunque para ese entonces el gobierno de los Estados Unidos ya estaba pidiendo una extradición por constituirse como un notorio traficante de cocaína, siendo el responsable de exportar un aproximado de 20 toneladas del producto mientras estuvo al mando de las autodefensas, aunque si bien en un principio la solicitud fue aprobada por el gobierno, esta fue anulada por el desarme del líder paramilitar. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz y aprobada por el Congreso de la República de Colombia, lo cual Mancuso se entregó a las autoridades en agosto del 2006 para recibir los beneficios que otorgaba aquella ley.
El 19 de diciembre del 2006, Mancuso confesó 87 actos criminales y 336 víctimas, siendo el primero de la alta cúpula de las AUC que lo hacía. Además dijo que el bloque Catatumbo que llegó a comandar fue responsable de al menos 5.000 bajas a civiles. En mayo del 2008 fue extraditado a Estados Unidos, junto con otros 12 jefes paramilitares, porque según el gobierno, ellos estaban incumpliendo los compromisos establecidos por la Ley de Justicia y Paz. Además, se comprobó que todos continuaron traficando cocaína y delinquiendo. En octubre del 2008 hizo un acuerdo con la justicia estadounidense y posteriormente fue sentenciado a 15 años y 10 meses de prisión. Sin embargo, se le reconoció el tiempo que permaneció privado de la libertad en Colombia, por lo que su tiempo en prisión fue más corto. Mancuso terminó de cumplir su condena en Estados Unidos en marzo del 2020. Sin embargo, no salió en libertad. Quedó bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mientras resolvía su situación migratoria. Aunque pidió ser deportado a Italia, país del que es ciudadano, el gobierno colombiano lo solicitó en extradición para cumplir con condenas vigentes en los tribunales ordinarios y transicionales de justicia y paz. Mientras aún se encontraba en suelo norteamericano, Mancuso participó en audiencias del Tribunal de Justicia y Paz, las cuales entregó nombres de varios empresarios que presuntamente colaboraron con los paramilitares en el Atlántico financiando dichos grupos. Además, también habló con la Comisión de la Verdad en un intento de aportar para los procesos transicionales para la superación del conflicto. Desde el 2018, Mancuso había solicitado ser incluido dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un tribunal transicional creado en Colombia para juzgar los hechos cometidos por los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como un tercero colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997. Al ser aceptado en la JEP, Mancuso podría acceder a beneficios transicionales en el marco de los procesos judiciales en su contra, en caso de ser extraditado a Colombia. Sin embargo, en 2020, la JEP negó su solicitud, al afirmar que Mancuso no era un tercero civil y que por el contrario hacía parte de la estructura armada de la organización. En noviembre del 2023, el equipo legal de Mancuso apeló la decisión y la JEP aceptó el sometimiento de Mancuso a este tribunal, argumentando su rol como bisagra entre políticos, militares y empresarios con los grupos paramilitares. En febrero del 2024, casi 4 años después de haber cumplido su pena en Estados Unidos, Mancuso retornó a Colombia. El ex jefe paramilitar, quien fue designado gestor de paz para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredado de las AUC, el más grande grupo criminal heredado de los paramilitares, expresó recientemente que no ve en Mancuso un gestor de paz ante una posible negociación con el gobierno. Su designación como gestor de paz, hecha por el gobierno para que sirva de mediador con grupos que buscan negociar con el Estado, le servía de sustento legal adicional. Pero no será así. Un juez de justicia y paz de Barranquilla le ha negado la solicitud de libertad, recordando las 33 medidas de aseguramiento que tiene en su contra en el departamento del Atlántico. Mancuso continuará en la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha estado desde que aterrizó en el país. Iván Marín Ospina fue un guerrillero colombiano, cofundador y comandante del M-19. Nace el 16 de abril de 1940 en el norte del Valle, que es uno de los centros de violencia en Colombia. Su padre conservador, laureanista, cercano a los célebres pájaros de la violencia de los años 1950. A pesar de que su abuelo tenía muy buen dinero, ellos vivían en la miseria. Este los trataba con desprecio porque eran conservadores. Iván no tuvo infancia ni tampoco adolescencia. Para él no existían novias ni cine, ni nada de esas cosas. Siempre estuvo dedicado a la revolución. Su tío, Juan Marín, le había hablado mucho de Gaitán. Había logrado que se convirtiera en su ídolo, por lo que cuando le dieron de baja, Iván sintió mucha tristeza. El hambre los obligó a migrar a Pereira. Allí desde que cumplió 12 años comenzó a concretar su rebeldía. Estudiaba en un colegio oficial de Pereira. En 1953, cuando cursaba primero de bachillerato, organizó la Federación Estudiantil Caldense. Él ya aparecía como un representante de la juventud conservadora. Sus primeras acciones clandestinas consistieron en repartir un periódico
kiosquito comunista que se llamaba La Verdad. Todos los sábados y los domingos iba a distribuirlos en las veredas campesinas cercanas. Iván llegaba donde su madre con la ropa manchada, llena de barro, pero a él no le importaba, había cogido la lucha con tanto cariño. Desde que ingresó al partido, para él solo existía eso, el Partido Comunista. Ya tenía 16 años y él hacía tiempo que se había convencido de que en Colombia se necesitaba un cambio y que ese cambio solo podía lograrse si se utilizaban las armas. A las buenas, los conservadores o los liberales no iban a abandonar el poder. Entonces comenzó a insistir en que lo enviaran a la guerrilla. Como las FARC desconfiaban de los cuadros urbanos, solo pudo ingresar a sus filas en 1966, de donde fue expulsado de la organización junto a Batemán por sus concepciones de que la guerra debía llevarse a las ciudades. Ambos se conocieron durante una reunión nacional de la Juventud Comunista. Eran muy buenos activistas, formaron una muy buena amistad, participaron en operaciones de solidaridad armada, criticaron el burocratismo que había dentro del partido y como eran tan duros, se granjearon cierto odio dentro del partido. Desde que dejó las FARC, tuvo la idea de crear una organización revolucionaria amplia, abierta, donde no se exijan tal cantidad de requisitos, donde tengan cabida toda la gente. Al salir de las FARC, Iván Marino busca nuevos horizontes en Venezuela, impulsado por el ideal de luchar por la libertad de América Latina. Por eso, al quedarse sin piso, decide regresar a su patria en 1970. A la semana de haber llegado, es detenido en la plaza de Bolívar de Pereira cuando se le dispara una pistola en el bolsillo. Es torturado y permanece en la cárcel de Cartago hasta que bajo el gobierno de Pastrana, con el levantamiento temporal del estado de sitio, queda anulado el consejo de guerra que lo había juzgado. Se puso a trabajar, le manejaba el dinero a unos ricos amigos de él. Para los millonarios lo llamaba Álvaro. No tenía sueldo, le dejaban gastar lo que quisiera, lo que necesitara. A pesar de que estaba bien y de que ganaba mucho dinero, buscó a sus amigos. En el año 72 buscó a sus viejos compañeros de lucha para abrir nuevos trabajos revolucionarios. Allí serían los comienzos de lo que será el M-19. Se vinieron reuniones para crear una organización que sirva de apoyo al movimiento guerrillero existente y desarrollará la lucha armada en la ciudad. Son años de construcción de un proyecto del cual Iván Espilar contribuye a idear, planificar y ejecutar todo el accionar político y militar. Para participar en la fundación del movimiento 19 de abril, en compañía de Jaime Batemán, su amigo desde las épocas de las juventudes comunistas de Colombia y de las FARC, y a quien hacía poco tiempo habían expulsado de ese grupo guerrillero. Desde entonces sería el número 2 del M-19 con el alias de Felipe. Como parte de la dirección, desde 1974 hasta 1979, Iván tiene bajo su responsabilidad el Regional de Occidente, desde donde contribuye a formar toda una generación de dirigentes, que se desarrollaron dentro de un espíritu de amor y entrega a su organización. Para darle publicidad al M-19, el movimiento desplegó una campaña publicitaria en El Tiempo con anuncios clasificados, con los que llamaron la atención de la ciudadanía, ya que parecían el lanzamiento de un producto farmacéutico y no el surgimiento de una guerrilla urbana nacionalista. Esto como antesala al robo de la espada de Bolívar en enero de 1974, ideado por Batemán, dando a conocer el surgimiento del M-19 en Colombia. El 31 de diciembre de 1978, en la Operación Ballena Azul, el M-19 asaltó a las instalaciones del Cantón Norte del Ejército Nacional de Colombia en Bogotá, por órdenes de Jaime Batemán Cayón. Un comando de guerrilleros del M-19 penetraron las instalaciones militares y sustrajeron una cuantiosa cantidad de armas que se calcula alcanzaban las 5.000 unidades. Iván está presente como dirigente, orientando y participando, fijando y plasmando criterios políticos, militares y orgánicos, de su papel como fiscal y vigilante de que se respeten y cuiden los bienes e intereses del pueblo y su organización. Él mismo se definía como la conciencia crítica del M-19, y obviamente ese resulta ser un papel muchas veces poco cómodo y desagradecido, pero a nuevos hechos, nuevas exigencias. Con la recuperación de las armas del cantón, el M-19 adquiere su mayoría de edad y salta al país como un proyecto político. Pocos días después de este último hecho, Ospina fue detenido en Cali y enviado a Bogotá, donde, según múltiples denuncias, fue torturado en las cuevas de Sacromonte. Al ver que nada le hacía hablar, repetían la tortura, la repetían una y otra vez. Soportó 10 o 15 días sin comer, de pie casi todo el tiempo. Los militares insistían en que delatara a sus compañeros. Luego de 15 días de detención cesaron sus torturas. Permaneció varios meses preso en la cárcel de La Picota. Decía que la cárcel se va a convertir en nuestra oficina pública. Así,
hombres volcados hacia lo interno, hacia la organización, enfrentan el reto de dar respuestas a un pueblo. Más tarde, cuando se adelantaba el Consejo de Guerra contra los detenidos del M-19, Iván Marino, disfrazado de mayor del Ejército Nacional, se fugó de la cárcel La Picota y reasumió las funciones como segundo al mando y se dirige fuera del país a manejar las relaciones internacionales del M-19. Luego de la muerte de Jaime Batemán, el 28 de abril de 1983, Ospina asumió la jefatura del grupo guerrillero cuando se encontraba en Caquetá. Luego se reuniría junto a Álvaro Fayad con la dirigencia de las FARC, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas para pactar la unidad de las guerrillas. En Madrid, España, el 14 de noviembre de 1983, tuvo una entrevista junto a Álvaro Fayad con el presidente Elisario Betancur, de la que saldrían los acuerdos de tregua del 24 de agosto de 1984, conocido como los acuerdos de Corinto, Obo y Medellín. Luego se reunirían en diciembre de 1983 en Ciudad de México y en diciembre de 1984. En una rueda de prensa, luego de una reunión en México, produjo lo que fue calificado como un error. Aplaudió las amenazas de la mafia a los funcionarios estadounidenses en Colombia. Para ese tiempo, el cartel de Medellín estaba en lucha con el gobierno para la no extradición de colombianos a los Estados Unidos. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Había el rumor de que Escobar además financió la operación de la toma del Palacio de Justicia para que los guerrilleros, una vez dentro, quemaran los documentos de proceso de la Corte Suprema de Justicia adelantado contra el capo. Según fuentes, Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente $2 millones por la toma del Palacio de Justicia. Entregándoselos a Iván Marino Ospina, y miembros de ese grupo guerrillero recibieron armas para poder llevar a cabo la toma. Pero también no se sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero, ya que antes de la toma a Iván le habían dado de baja. Para febrero del año de 1985, en la 9ª conferencia del M-19, llevada a cabo en el campamento de Los Robles, Cauca, se decidió que Ospina fuera reemplazado en la comandancia por Álvaro Fayad en 1985, pero siguió perteneciendo a la dirección nacional del movimiento, por motivos como el manejo de las negociaciones con el gobierno y su ausencia en la batalla de Yarumales en diciembre de 1984. Su disposición del lado de la línea dura lo valió que algunos lo llamaran Iván el Terrible. Marino Ospina cayó de baja en 1985. El Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía Nacional montaron un operativo militar denominado Oiga Caleño Vea en contra del M-19. Se desarrolló en el barrio Los Cristales de Cali. Según la versión oficial, después de una labor de inteligencia, las fuerzas que intervinieron en la operación localizaron una casa en la cual estaba el comandante superior del M-19. La casa fue sitiada en la madrugada y después de una hora de combate cayeron Ospina y un guerrillero que le servía de guardaespaldas. Las últimas palabras fueron: Iván Marino Ospina muere por la patria.